¿Alguna vez un trabajador de tu empresa sufrió un accidente? ¿Crees que te demandará y perderás toda tu empresa? ¿Te llegó un documento del IMSS y no sabes qué hacer? ¿Necesitas una solución pronta y más ajustada a tu presupuesto? ¿Crees que todo se acabó para ti? Te presentamos el recurso de inconformidad, pero ¿qué es el recurso de inconformidad? Bueno, supongamos que eres esta persona y de repente un trabajador aparece con un brazo roto. No te preocupes de más y llamas a los servicios médicos pertinentes. Además sabes que este cuenta con los servicios y prestaciones como la de riesgo de accidentes. Pero pasan unos días y sorpresa, el IMSS está cobrando un capital constitutivo por un valor de 76,944 pesos, del que jamás habías escuchado antes. Pero antes, ¿cómo llegamos a este punto si todo iba muy bien y ahora parece que el patrón perderá todos sus ahorros? Bueno, retrocedamos unos días antes. Nuestro personaje principal en esta historia es Roberto Corona Rodríguez, patrón de la empresa Lumi SADCB, ubicada en la Diagonal Defensores de la República 167B, Colonia 23, Lázaro Cárdenas, Oriente 72140 Puebla. Roberto realizó la contratación de 3 trabajadores con el propósito de realizar el mantenimiento a la maquinaria encargada de la fabricación y distribución de material eléctrico. El patrón, como buen ciudadano, haciendo lo establecido en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, realizó la inscripción en tiempo y forma de los 3 trabajadores. También comunicó el cargo que desempeñarían y su salario. El patrón, como buen ciudadano también, hizo el conocimiento al instituto sobre su prima, esto de conformidad con la misma Ley del Seguro Social. Y por si fuera poco, el patrón, conforme a la normatividad correspondiente, inscribió a los trabajadores un día antes de que empezara la relación laboral. Esto para que empezaran a contabilizar los días. Además, se realizó el informe al Instituto Mexicano de Seguro Social dentro de los 3 días hábiles después, de conformidad con lo establecido del plazo de 3 días. Las cosas parecen tan sencillas, ¿no es cierto? Pero la realidad es distinta, y los accidentes pasan. Es importante recordar que con fecha 20 de agosto del año en curso, uno de los trabajadores tuvo un accidente en el cual, a consecuencia de esto, sufrió una fractura en el brazo derecho. Esto por el mal funcionamiento de la maquinaria. Después de haberlo trasladado al UMAE, Hospital de Traumatología, el licenciado Manuel Ávila Camacho se le notificó al patrón sobre el capital constitutivo respecto a que no realizó la inscripción de sus 3 trabajadores, por lo que debe cubrir dichos gastos médicos generados. Hasta este momento parece que es solamente un accidente común y corriente, ¿no? Sin embargo, todo cambia con un solo acto, todo cambia con lo que llamamos capital constitutivo. Para ser exactos, esto sucedió el 26 de agosto de este año, cuando personal de la delegación de Puebla le notificó al ciudadano Roberto Corona Rodríguez a través del oficio número 00873 sobre el capital constitutivo generado por las prestaciones médicas, estas mismas generadas por el accidente laboral de su trabajador. Un momento, ¿no se supone que el seguro pagaba los gastos? ¿Por qué hay un cobro a raíz del accidente? Si se presume que el patrón inscribió al trabajador, podríamos decir que este cobro es erróneo. El cobro de tal capital constitutivo se deriva de una incorrecta notificación en la alta de los trabajadores, pues la empresa notificó debidamente al instituto en el tiempo oportuno. No olvidemos que el día 12 de agosto se llegó a un acuerdo con los trabajadores sobre sus prestaciones laborales y el día 15 del mismo mes se realizó el informe del registro de los 3 trabajadores, cumpliendo con el plazo señalado por la ley de 5 días, por lo que no hay lugar a una reclamación de tal capital constitutivo. Al parecer esto es más que una negligencia por parte del patrón, pues es claro que sí realizó sus obligaciones, este es más un perjuicio. La ley da la oportunidad de luchar contra este acto de autoridad, por medio de lo que llamamos recurso de inconformidad. Este famoso recurso, para poder ser efectivo, tiene que contener los siguientes elementos. Previsión en la ley. El artículo 294 de la Ley del Seguro Social prevé que aquellos patrones y demás sujetos obligados que consideren impugnable algún acto definitivo del instituto podrán solicitar el recurso de inconformidad. También, el artículo 207 de la misma normatividad establece qué términos serán considerados como créditos fiscales y para este caso en particular se considera que el capital constitutivo será crédito fiscal. Por lo tanto, es impugnable el capital constitutivo. Ahora bien, ¿quién se encarga de resolver este recurso?
el Consejo Técnico será el encargado, de acuerdo con el reglamento del recurso de inconformidad, establecido por el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Para que el recurso sea válido, debe haber un acto administrativo previo. En este caso, se cumple con este requisito, ya que se cuenta con la notificación correspondiente. El recurso de inconformidad debe de presentarse ante el Consejo Consultivo de la delegación correspondiente. En este caso sería el del Estado de Puebla, que es el encargado de resolver según los 3 primeros artículos del Reglamento de Inconformidad del IMSS. El último requisito es el interés jurídico lesionado. En este caso hay 2 intereses afectados. El primero es el del trabajador. Al haber sufrido un accidente por un mal funcionamiento de la maquinaria, tiene derecho a recibir atención médica y protección social del Seguro Social, esto conforme a la Ley del Seguro Social. El otro interés es el del patrón o la empresa. Aunque la empresa cumplió con las normativas de inscripción y registro de los trabajadores, surge el problema de la notificación extemporánea. La empresa tiene un interés legítimo en evitar gastos adicionales y sanciones. La notificación tardía le genera un perjuicio económico, ya que ahora se le exige pagar el capital constitutivo por no haber notificado a tiempo al Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo parece estar perfecto. Si los elementos se cumplen, todo está correcto. Pero, ¿cómo sabemos que este caso, el caso de Roberto, puede ser procedente para el recurso? Muy sencillo, existe la ley, y la ley lo prevé, por ello está lo que llamamos fundamentos legales. Los fundamentos legales que explican el por qué se aplicó de manera incorrecta el capital constitutivo que se le aplica al patrón Roberto Corona Rodríguez, lo encontramos en primer lugar en el artículo 15 de la Ley de Seguridad Social, en la cual nos prevé que debemos de inscribir a los trabajadores en un plazo de 5 días, en el cual vamos a aplicar los costos, el motivo del por qué se inscribió. De igual forma, encontramos el artículo 53, que es el absolvimiento de responsabilidad. En este sentido, el patrón Roberto Corona Rodríguez cubrió al trabajador en el sentido de que le contrató un seguro. Es por ello que se complementa y tenemos la seguridad de referir que el capital constitutivo se aplicó de una manera injusta. El artículo 39 nos hace referencia a las cuotas obrero-patronales que deben ser pagadas mensualmente. De no ser así, se pasan al siguiente mes generando este capital constitutivo. Lo que queremos referir aquí es que el patrón no incurrió en esta falta. Por otra parte, tenemos que el artículo 79 también es relevante, ya que establece cómo se calcula este capital constitutivo. En cuanto al artículo 77, este dice que el IMSS puede exigir el pago de un capital constitutivo si los trabajadores no han sido inscritos en tiempo. Esto incluye los costos médicos y de hospitalización derivados de accidentes laborales. Pero en este caso estamos argumentando que Roberto cumplió con las inscripciones dentro del plazo legal. Además, el artículo 88, en su primer párrafo, refuerza que el patrón no debe de ser sancionado con el capital constitutivo, ya que inscribió a sus trabajadores conforme a lo establecido en el artículo 15 y asegurando a los trabajadores contra riesgos laborales. El artículo 149 también es relevante aquí, ya que establece que el patrón es responsable de los daños si no cumple con la obligación de inscribir a sus trabajadores. Sin embargo, en este caso, Roberto inscribió a sus trabajadores a tiempo. El IMSS, basándose en el artículo 287, le asignó un crédito fiscal, argumentando que la inscripción fue improcedente, lo cual no tiene en cuenta que Roberto ya había asegurado a los trabajadores antes de que comenzaran sus labores. El artículo 294 es clave para fundamentar el recurso de inconformidad. Este artículo permite a Roberto interponer el recurso porque no está de acuerdo con la resolución del IMSS que le aplicó el capital constitutivo afectando sus derechos. Ahora, el reglamento de la Ley de Seguridad Social también nos establece los fundamentos claves. Primero hablaré del artículo 29 y posteriormente del artículo 34. En primer sentido, el artículo 29 nos explica el procedimiento para inscribir a los trabajadores en un plazo correspondiente, proporcionando la información sobre sus cargos y salarios y asegurándolos contra riesgos laborales, pagando la prima correspondiente. En este orden de ideas encontramos el artículo 34, que nos habla sobre un seguro de riesgos de trabajo, el cual Roberto Corona Rodríguez cumplió porque inscribió a estos trabajadores en un plazo de 3 días. El artículo 35 también es importante, ya que establece que el patrón debe cumplir con la fecha de inscripción antes del inicio de la relación laboral. Roberto cumplió con esta obligación, lo que significa que los derechos del trabajador no se vieron vulnerados. Por último, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo también entra en juego. El artículo 72 establece que el patrón tiene 15 días después de recibir la notificación de presentar el recurso de inconformidad.
En este caso, la notificación se envió el 26 de agosto, por lo que el plazo para presentar el recurso es el 17 de septiembre. En el artículo 73 es también relevante porque señala que la resolución del IMSS debe de estar debidamente fundada. En este caso, como no hubo una acción intencional de omitir la inscripción, no hay razón para aplicar el capital constitutivo, ya que Roberto cumplió con los plazos de inscripción. Elementos, fundamentos, todo es importante, pero, si nuestro caso no se ajusta a los presupuestos del recurso, los cuestionamientos del inicio sí tendrán relevancia, y en efecto, todo estará perdido. Sin embargo, como la esperanza siempre prevalece, si entendemos cuáles son los presupuestos no habrá nada de qué temer, por el momento, ¿será que alguien lo puede explicar? Oye, ¿tú sabes que deben de existir ciertos presupuestos para un recurso administrativo? Suena raro, ¿cierto? Lo sé, pero son importantes y a manera de que los conozcas te los mencionaré. 1. Debe existir un acto de resolución que afecte un derecho o interés jurídico. También que la ley refiera a la existencia de un recurso para poder anular o modificar el acto. Además, todo esto debe estar previsto en la ley y finalmente el recurso debe cumplir con los requisitos de forma. A decir verdad, es mucha información. Ahora bien, ¿cómo podemos encuadrar esto en el caso que estamos planteando? Ahora lo explicaremos de una manera más fácil y entendible. Bueno, si no mal recuerdo, en un principio habíamos mencionado que debe de existir un acto o resolución administrativa y cabe aclarar que sí lo existe, porque existe un crédito fiscal derivado de un capital constitutivo. Esto es a consecuencia de la falta de pago del patrón al IMSS. En segundo punto nos refiere a la existencia de una afectación tanto a un derecho como a un interés jurídico. En este caso lo observamos cuando se le notifica al patrón sobre la existencia del capital constitutivo en el que se le notifica los gastos que debe de cubrir. Como tercer punto, debe existir en la ley un recurso para poder anular o modificar el acto administrativo. En ese sentido, sí lo establece el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, que en síntesis da pauta para presentar un recurso de inconformidad a algún acto definitivo del instituto, hilando el artículo 287 y que este crédito fiscal del que ya hemos estado hablando es determinado por una resolución y dicha resolución es impugnable, por ende se presenta dicho recurso de inconformidad. En este orden de ideas podemos referir que en cuanto al punto 4, que el recurso de inconformidad se presente en el plazo establecido en la ley, encuadrando este punto en el artículo 6 del recurso de inconformidad, que nos refiere que tenemos 15 días hábiles para poder presentarlo. Continuando con el orden, tenemos que el recurso cubra con los requisitos de forma y se pueda acreditar que se presentó por escrito, firmado. Además, se identificará al promovente, de igual forma a la autoridad que dictó dicha resolución. Cumpliendo con los presupuestos procesales, encontramos uno de los más importantes, que son los medios de prueba, los cuales son 3. Uno de ellos se clasifican en 2. Estoy hablando de las documentales, que son privadas y públicas. Es decir, hablaré primero de las privadas. Las privadas se clasifican en el informe sobre la inscripción de los trabajadores al IMSS. De igual forma, el contrato laboral del trabajador signado con el patrón. Y en las documentales públicas tenemos la cédula de liquidación de capitales constitutivos emitidas por el mismo instituto y el acuse de recibido del informe otorgado al IMSS con fecha 15 de agosto. Este último es el más importante. Las otras dos de diferente naturaleza, como son la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. En el orden de puntos tenemos que el recurso debe estar debidamente fundado, es decir, que se mencionen los preceptos legales afectados por dicha resolución. En este podemos encontrar el artículo 15, el 251 de la Ley de Seguridad Social, solamente por mencionar algunos. ¿Estamos de acuerdo que van de la mano el fundamento y la motivación? Bueno, ahora es el turno de la motivación, es decir, qué es lo que nos motiva a presentar dicho recurso y hacer uso de esos preceptos legales. En ese sentido podemos dar explicación que no toman en cuenta que la inscripción del trabajador fue hecha en tiempo y forma, sin embargo no toman en cuenta ello, y de manera arbitraria aplican un capital constitutivo que se convierte en un crédito fiscal. Esa es la motivación de dicho recurso de inconformidad. Espero que haya quedado claro el cumplimiento de los presupuestos de un recurso de inconformidad y cómo se van cumpliendo de acuerdo al caso presentado. Buena explicación, ¿no es cierto? Conocer los presupuestos del recurso nos abre más la posibilidad de saber si lograremos que Roberto logre la victoria y no pague algo que no debe, porque admitámoslo, ¿a quién le gusta perder su patrimonio? Por lo menos el IMSS avisó por medio de una notificación. Porque en efecto, en ocasiones, la autoridad no avisa, decide por medio de la omisión, pero creo que ellos no los podrán explicar mejor.
Oye, ¿te has preguntado qué pasa si no hay respuesta por parte de la autoridad? ¿A qué te refieres? O sea, a veces no responde la autoridad. Sí, te explico. Existe esta figura denominada como negativa ficta, en la cual se ve afectado al promovente, en este caso el que promueve el recurso de inconformidad. Recordemos que nuestra Constitución Nacional en el artículo 8 refiere que debemos de tener una respuesta por parte de las autoridades a nuestras peticiones, ya sean afirmativas o negativas, pero por escrito y no un silencio. Bueno, pero en este caso, ¿cómo podemos subsanar este silencio por parte de la autoridad a nuestro recurso? Buen punto. Al respecto, recordemos que somos del Estado de Puebla y de manera supletoria se aplica el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo de nuestra entidad federativa, que refiere que de manera explícita ir directamente a un juicio contencioso administrativo. Claro, tienes razón, pero no olvidemos que para llegar a esta instancia debemos acompañar nuestra petición con una copia en la que obre el sello de recepción de la primera instancia. Oye, pero ¿no es más viable irse directamente al juicio contencioso administrativo, ya que si dices que existe este silencio por parte de la autoridad, entonces la única instancia que nos quedaría es la del juicio? Claro, sin embargo existen diversos factores para llegar hasta aquí. De manera breve te los referiré. En primer lugar, un recurso presentado ante el IMSS no posee tanta complejidad como el de una demanda presentada ante el Tribunal de Justicia Administrativa Federal. El primero le dará respuesta a un comité que evaluará la procedencia de dicho recurso y conforme a las pruebas dará respuesta a lo que pretende modificar o mostrar. Es contrario de iniciar un juicio contencioso administrativo. Es una instancia que demorará en dar resolución, porque es un juicio y se deben de cumplir las diversas etapas procesales que dará fin con una resolución o sentencia. Claro, las diferencias implícitas que no mencionaste son en cuestión de celeridad procesal, economía procesal y que en el primer lugar, en el presentar dicho recurso ante el IMSS es menos costoso. Se le dará una respuesta no mayor a 30 días, lo cual abarca la celeridad y economía procesal, cosa contraria al juicio contencioso administrativo. Estoy de acuerdo, y cabe recalcar que en el supuesto ya presentado, el patrón a través de su representante cuenta con las pruebas pertinentes para mostrar que se están vulnerando los preceptos legales ya mencionados. Sin embargo, los menciono de manera breve, los cuales son el informe sobre el registro de los trabajadores que acredita que el trabajador fue inscrito en el IMSS dentro del plazo establecido, el acuse de recibido del informe otorgado al instituto que fue recibido con fecha 15 de agosto con la cual se acredita el cumplimiento de las obligaciones. También se encuentra la cédula de liquidación de capital constitutivo. En ella se acredita la incorrecta recepción de la notificación del alta de los trabajadores y el contrato laboral asignado por el patrón y el trabajador, de la cual se desprenden las fechas correspondientes en la que fue inscrito dicho trabajador en el instituto. De acuerdo, mostrando los diferentes puntos, concordamos que es más fácil mostrar a través del recurso de inconformidad el error por parte del instituto a menor costo y tiempo. Caso contrario, en un juicio contencioso administrativo, para llegar al mismo resultado. Lo decimos con seguridad porque las pruebas acreditan el error por parte del instituto al aplicar un capital constitutivo resultando en un crédito fiscal. Vaya que ha sido un tema demasiado interesante, me refiero al recurso de inconformidad que se presenta ante el IMSS. Es completamente un mundo pues tiene su propio reglamento y cabe destacar que es un medio de defensa ante actos o resoluciones administrativas que menoscaben preceptos legales previstos en la Ley del Seguro Social. Todo lo abarcado en esta exposición tiene un porqué, no solo es información al azar, todo se une y se complementa dentro del escrito de recurso de inconformidad. El artículo 4 del Reglamento de Recurso de Inconformidad nos establece los elementos del mismo. En primer lugar tenemos el proemio, el que deberá contener el nombre y la firma del recurrente, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones. También deberá contener el acto que se impugna y en su caso el número y fecha de la resolución, así como el número de crédito, periodo e importe, fecha de notificación y autoridad que la emite. Después narraremos los hechos que originaron la impugnación, así como los agravios que ésta le haya causado. En el capítulo de agravios especificaremos de manera precisa las afectaciones a los derechos de nuestro representado, relacionando los hechos con el derecho. En el capítulo de pruebas debemos ofrecer todas aquellas relacionadas con el acto impugnado. Estas pruebas a su vez deberán demostrar todo lo narrado en el capítulo de hechos.
Y por último, debemos especificar las peticiones que se solicitan a la autoridad. Para Roberto es la mejor manera para poder luchar en contra del dichoso capital constitutivo. Se explicó detalladamente el porqué de su importancia y la relación que guarda con el juicio contencioso administrativo. Sin embargo, a manera de cierre y como conclusión o remembranza, debemos de entender lo siguiente. El recurso contiene ciertos elementos como la previsión en la ley, es decir, que la ley le da un marco específico para presentar inconformidades. Además debe de existir un acto administrativo previo. Me refiero a que este mismo es el que abre la puerta al recurso ya que menoscaba los preceptos legales del promovente. Conocer la instancia de parte también es fundamental, porque así sabremos a qué autoridad le debemos hacer llegar dicho recurso. Y un punto no menos importante es el referente al interés jurídico, es decir, el promovente es el único que tiene el interés de llegar a la verdad del mismo. En conjunto, conocer estos diferentes elementos son primordiales para llevar a cabo un recurso de inconformidad adecuado. En el supuesto que presentamos se estudió la procedencia del recurso administrativo. Es importante que para promover, hablando en general de cualquier tipo de recurso o demanda, se debe estudiar antes el fondo del asunto para saber si lo que se pretende promover va a ser aceptado por la autoridad correspondiente y en última instancia, si tendrá una resolución a nuestro favor. En este caso en particular se estudió el fondo del asunto y los artículos que fundamentaban el proceder del recurso de inconformidad. Todo esto lo encontramos tanto en la Ley del Seguro Social como en su reglamento, así como en el reglamento del recurso de inconformidad. Todo ello con el propósito de que la pretensión del promovente dé un resultado en su favor respecto al capital constitutivo que se instaura en su contra. A manera de conclusión debemos de recordar los presupuestos del recurso de inconformidad, ya que los presupuestos del acto administrativo van a marcar la procedencia del recurso. Estos servirán como indicatorios de la idoneidad del mismo. Esto con la intención de que el contribuyente pueda contar con una defensa técnica y sobre todo efectiva, considerando del mismo modo los medios de prueba, pues los medios de prueba no pueden ser vagos o no pueden ser ajenos al caso. Estos tienen que ser idóneos y guardar relación manifiesta con los hechos y sobre todo con los agravios expresados en el recurso. Recordemos que no hace mucho hablamos del silencio de la autoridad y cómo podemos subsanarlo, ya que es muy importante recalcar que el silencio es una respuesta negativa a los promoventes que en su mayoría son los afectados por la vulneración de los preceptos legales instaurados en la ley. Sin embargo, concluimos que para omitir este silencio se procedería ante otra instancia y procedimiento que sería un juicio contencioso administrativo. La utilidad del recurso de inconformidad permite a Roberto Corona Rodríguez resolver su situación de manera más ágil, ya que este recurso implica un procedimiento menos formal y más expedito, pues con un tiempo de resolución no mayor a 60 días, la menor formalidad del recurso de inconformidad facilita un enfoque más directo y eficiente para abordar el problema, minimizando las cargas procesales y el riesgo de incurrir en mayores costos. Roberto, esa persona que al inicio se encontraba sin rumbo, ahora con el recurso de inconformidad puede luchar sin desventaja ante los actos de autoridad. Así no está todo perdido. No olvidemos que, ante cualquier acto arbitrario de la autoridad, promueva el recurso de inconformidad.